Dios ha sido bueno y ha sido fiel, ¿verdad? Ha sido fiel con cada uno de nosotros y sin duda alguna seguirá siendo fiel, porque es una de las cualidades de Dios, su fidelidad, su amor, su misericordia, y Él es digno de recibir la alabanza, la gloria, el honor desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Si hay alguien que pueda alabar a Dios, ese también es un momento para exaltarle. Si alguien puede darle la alabanza, si alguien puede batir las manos, si de tus labios puede salir un gloria a Dios, un bendito seas, exprésalo, exprésalo. Bendito sea Él. Justamente los sermones del domingo en la tarde, de la mañana y de la tarde, han sido unos sermones que me han estado confrontando. Y justamente, escuchen bien, justamente unos días después del sermón, estuve haciendo unas llamaditas y una persona me respondió y me dijo: sabes, hasta ahorita me cayó el 20 de por qué murió Cristo. Estamos hablando de una persona que ya tenía un tiempo en las cosas de Dios. Eso me sorprendió. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la responsabilidad de hablar y predicar de Cristo, de proclamar las buenas nuevas, de hablar las buenas nuevas de salvación que Cristo extendió sobre nuestras vidas. Es importante que tú y yo tengamos muy en cuenta esto. Y sabes, siento como que en ocasiones se nos olvida como iglesia predicar de Cristo. Sabes, en lo administrativo de la iglesia, cada quien tiene su responsabilidad. Es decir, los que estamos sirviendo en la iglesia tenemos áreas en las cuales estamos trabajando, estamos tratando de servir lo mejor que podamos, pero hay algo que no podemos olvidar como iglesia: de predicar el que vive y reina por siempre. Si hay algo que no puede olvidar la iglesia, es hablar de aquel autor y consumador de la fe que se llama Cristo. El que cambió tu pasado tiene un presente y afectará para bien tu futuro. Si alguien lo conoce, se llama Cristo, se llama Cristo, se llama Cristo. Es algo que no puede olvidar la iglesia, que no puede olvidar el que ha sido lavado por la sangre de Cristo. Es un llamado para la iglesia. No por servir nos vamos a olvidar de esta necesidad apremiante que se necesita atender. Y para eso quiero hablarte un poco sobre la historia. En el periodo de la iglesia perseguida, es decir, en el año 100 al 313 después de Cristo, sabes, cuando empieza la doctrina de la teología, juntamente con ello o a la par de ello, también se habían levantado sectas o herejías. Es decir, tenemos al grupo de los gnósticos, que ellos decían que Dios había emanado de dioses más inferiores a Él, y que también las escrituras tenían que verse como simples alegorías. Tenemos un grupo de ebionitas, que viene de una palabra hebrea que significa pobre, que eran judíos que decían que se tienen que practicar las leyes tal y cuales son. Es decir, tenían que vivir bajo la ley, no bajo la gracia. Tenían que vivir rotundamente bajo esas leyes y principios. Pero hay un libro que me ha gustado, el experto Hurbull Jesse Lehman, en el libro Historia de la Iglesia Cristiana, Editorial Vida, página 64, por si te interesa localizarlo. Dice lo siguiente: un efecto de lo que produjeron las pruebas que pasaron los cristianos de ese periodo fue una iglesia purificada. Repite conmigo: una iglesia purificada. Las persecuciones mantenían alejados a todos los que no eran sinceros en su profesión. Nadie se unía a la iglesia por ganancia mundana ni popularidad. Los débiles de corazón y apocado abandonaban la iglesia. Y esto me encantó y lo subrayé. Solo los que estaban dispuestos a ser fieles hasta la muerte, di conmigo, hasta la muerte, eran los que hacían abiertamente o públicamente seguidores de Cristo. La persecución sacudió a la iglesia, separando la cizaña del trigo. Es decir,
que la persecución que se estaba viviendo estaba purificando, estaba filtrando quién realmente amaba a Dios, quién realmente se podía proclamar: hey, soy cristiano, soy un hombre renovado por la sangre de Cristo. Estamos hablando que en ese proceso estábamos viendo quién realmente había sido comprado por la sangre de Cristo, o quién había decidido servir a Cristo en las buenas o tiempo más adelante, en el periodo de la iglesia imperial, es decir, que data del año 313 al 476 del edicto de Constantino hasta la caída de Roma. Estamos hablando que había un hombre que estaba siendo el dueño casi Diocleciano, que este hombre se abdicó el trono, es decir, renunció a su trono, y se levantan 4 personajes para suceder ese trono. Entre 2 de ellos quiero mencionar a lo que es a Maxenio, que estaba representando al culto pagano. Pon atención a esta palabra: al culto. Y también tenemos al famoso Constantino, que tenía mucha amistad con la gente que profesaba de un cristianismo, o la gente que era religiosa. Y dice que cuando estaba antes de la batalla, Constantino vio una visión, que el cielo se había abierto y vio la imagen que decía: Inoc signos vinces, es decir, bajo este símbolo vencerás. Entonces Constantino cree, y uno de los estandartes de ellos llevaba una cruz. Justamente entra a la batalla, obtiene la batalla, salen victoriosos. Constantino empieza a tomar dominio de lo que es parte del continente europeo. Estamos hablando donde está la botita de Italia, Roma y todas esas partes. Y justamente había cierta división entre el occidente y el oriente. Y cuando se cree que empiezan a conquistar el occidente, donde está España, donde está Italia, donde está Portugal, entonces en el oriente Constantino había trasladado un gobierno, un lugar que le llamó Constantinopla, y ese lugar estaba cerca de Turquía. Estamos hablando que desde ahí, donde está la parte de Grecia y otros más, él dice: yo me quedo aquí, y este lugar, esta parte, la declaro como cristianismo. Me llama la atención porque había gente que vivía en las afueras de la ciudad, que vivía apartados, y a ellos no le había llegado el cristianismo. Ahí no se le había hablado del mensaje cristocéntrico. Ellos vivían en las afueras y la gente se burlaba de ellos, porque estos ignoraban la palabra de Dios. Estos ignoraban el Cristo que había muerto. Era gente que seguía con el paganismo, es decir, la palabra en latín significa pagus, que significa pagano. Y sabes, era gente que estaba retirada de la sociedad. ¿Quién les iba a hablar de Cristo? La gente se burlaba de ello. Dios me hablaba y me decía: ¿sabes qué, Edgar? No estamos muy lejos de ello. En ocasiones hemos mal utilizado esta palabra de pagano. Nos referimos despectivamente a las personas que conocen de Cristo. Pero sabes, en tu familia hay gente que no tiene el conocimiento de Cristo. E incluso dentro de la iglesia hay gente que no conoce de Cristo. Hoy eso me empezó a repercutir. Dije: Señor, perdóname, porque como iglesia o parte del cuerpo de la iglesia de Cristo no puedo callar de que mi Redentor vive y reina por siempre. ¿Cómo puedo callar la misericordia de Dios, la gracia de Dios, lo bueno que Él ha sido para mí? Existe el paganismo, es decir, gente que desconoce a Dios dentro de la iglesia y fuera de ella.
Pero yo creo que Dios levanta una generación de hombres y mujeres, una generación de personas que están dispuestas de hablar de Cristo. Es decir, hombres y mujeres que se van a levantar para predicar con denuedo la palabra. Hombres y mujeres que predicarán con una unción, que gente vendrá a los pies de Cristo. La pregunta es, ¿habrá esas personas aquí? ¿Habrán? Gente que le crea a Dios, gente que escuche la voz de Dios, gente que va a intimar con Dios, gente que le va a decir: Señor, heme aquí, envíame a mí y yo iré. ¿Habrá esa gente aquí? Bendito sea Dios. Esto es importante hablarlo, porque como iglesia no podemos olvidar lo que Dios nos ha mandado que hagamos. En Marcos capítulo 16, Dieciséis, 15. Si ya le encontraste, de un amén. Por cierto, ¿cómo se le han pasado en las vacaciones? Bueno, para las mamás más chamba. Yo lo veo en mis niños. Pues ya ves que uno los manda con su lonchecito y listo. No, en la casa ya no hay refri. Hermana, ¿cuándo entran ya? Son una bendición. Más cuando duermen. ¿Ya le encontramos? Marcos capítulo 16, versículo 15, dice la palabra de Dios. Y les dijo: id por todo el mundo. ¿Y a quiénes? ¿A quiénes? Y de predicar el evangelio. ¿A quiénes? A toda criatura. Hay dos palabras griegas que se utilizan para traducir la palabra predicar. Una de ellas se llama keroso, es decir, proclamar, comerarlo. Y son cosas que se viven dentro de la realeza cuando se ponen en línea y anuncian que ha llegado la reina o el rey de tal lado, y empiezan a proclamar con bocinas, con tambores, con címbalos. Es decir, si a algo hemos sido llamados nosotros, es a predicar la palabra con voz de heraldo, de decirle a la gente: Cristo te ama, murió por ti y tiene vida y vida eterna para tu familia. Si algo necesita la iglesia entender es esto: seguir predicando la palabra, keroso. Y la otra es evangelión, que significa las buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? 4 fundamentos fuertísimos en la iglesia. Cristo salva. Gracias, hermanos. 4 fundamentos poderosos que la iglesia no puede desconocer. Tiene que entender día a día. Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza y Cristo. Y muy pronto han dicho 4 verdades fundamentales que las encontramos en la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios es mi norma de fe y conducta, yo lo creo, porque la palabra produce vida. Dice que es comparada con el agua que purifica. Hay momentos que tú estás en aflicción, pero te vas a la palabra y la palabra te levanta. Hay momentos que andas en agonía, vas a la palabra y la palabra te ministra. Hay momentos de aflicción, hay momentos gravosos, pero la palabra es poderosa, viva y eficaz. ¿Cuántos alaban a Dios? Si le vas a dar un par de aplausos, dáselo bien rico a Dios. Dáselo bien bonito a Dios. Y si quieres alabarle, alábale también. Allá en Lucas, en el capítulo 24,
Alguien me dice la hora, por favor. Gracias. Capítulo 24 de Lucas, versículo 44 dice lo siguiente. ¿Ya lo encontramos? Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con quién, que era necesario que se cumpliese todo, di todo, lo que está, ¿de quién? De Jesucristo, en la ley de Moisés, en los profetas, ¿y dónde más? Es decir, del Antiguo Testamento hasta aquí se ha dicho todo. Se ha dicho todo, nada le falta y no hay que anexarle nada más. ¿De acuerdo? Se ha hablado todo de mí. Profetas y los Salmos 45. Entonces, ¿qué les hizo? Les abrió el entendimiento para que comprendiesen ¿qué? Las escrituras. Y dice lo siguiente: y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese. ¿Y de dónde? ¿Cuándo? Que padeciera, que resucitara al tercer día. Luego dice: y que se predicase, esto es clave, y que se predicase en su nombre ¿qué? Y el perdón. ¿Estamos predicando esto? Ahí respondan luego. Dice: y el perdón de los pecados, ¿en dónde? Comenzando desde casa, dilo. Comenzando desde mi choza, desde mi hogar, desde mi Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y eso viene a sellar el pacto. Dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense aquí ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de lo alto, es decir, hasta que se haya derramado la promesa sobre sus vidas. ¿Cuál es la promesa? Que el Espíritu Santo se iba a derramar sobre toda carne, que el Espíritu Santo traería para que se predicara la palabra con poder y con denuedo, iglesia. Y poner un poquito más de atención, Lucas enfatiza puntos importantes del contenido que debe llevar la predicación. Número 1, que el incrédulo, el pagano, el inconverso, el menospreciado y el más vil es llamado al arrepentimiento de sus pecados. ¿Me entendiste? Que aquel que desconoce de Dios es llamado para perdón de sus pecados. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de cuánta? De toda. Eso es importante, iglesia. Algo tiene que tener el mensaje cristocéntrico. Algo tiene que llevar la palabra. Decirle al hombre, decirle a la mujer: sabes, en esa condición te espera la muerte eterna. Pero déjame decirte, hay alguien que murió y se llama Cristo. Hay alguien que se atreve a meter su mano en el lodo cenagoso y decirte: mi hijo y mi hija, eres tú. Si algo tiene que saber la gente, es que existe un pecado y que el pecado los aparta ¿de quién? De Dios. Y la paga del pecado es, pero más la dádiva de Dios es y vida. Alguien tiene vida en abundancia. Alguien sabe que tiene vida eterna. Alguien puede alabar a Dios por esto. Bendito sea Él. Bendito sea mi Cristo. ¿Te acuerdas cuando alguien se atrevió a hablarte?
donde estábamos tú y yo fuera de Cristo. Y no te lo digo para que recuerdes y vuelvas y llores. No. ¿Te acuerdas que nadie daba algo por nosotros? ¿Te acuerdas cómo estábamos? ¿Qué valor había en mi vida? Pero alguien se atrevió. Alguien se atrevió a amarme. Alguien se atrevió a predicar. Habrá alguien que se atreva a romper paradigmas, a romper esquemas y empezar a ser movido por el Espíritu Santo para predicar la palabra. Bien sabemos dónde estábamos antes de Cristo. Bien sabíamos cuál era nuestro precio. Sé cuál era mi futuro. Pero alguien fue conmovido a la misericordia. Alguien se atrevió a tocar la puerta de nuestro hogar. Alguien invirtió su tiempo. Había prioridades. Pero alguien fue movido a misericordia. Alguien escuchó la voz de Dios. Alguien le habló diciendo: esa persona necesita de mi amor, necesita de mi presencia. Y es algo que creo que Dios va a estar moviendo en esos tiempos. Hombres y mujeres que agudicen su espíritu, agudicen su oído para escuchar la palabra de Dios, para levantarse y decirle al pecador: sabes, Cristo te ama, aborrece tu pecado, pero hay un plan de vida para ti y el único que te lo puede dar se llama Jesucristo. Alguien alabe a Dios. Se llama Cristo. Acaba de terminar Semana Santa, pero tenemos tanto tiempo para seguir profesando de Cristo. El sermón de la mañana nos hablaba por lo que murió Cristo. Y es el primer punto que manejo: por perdón de los pecados. Y en la tarde nos confrontaba en cuanto a predicar de ese Cristo. Es vital, iglesia. Es vital. Sabemos que hay actividades y hay que apoyarlas, pero mientras llegue el día y la hora, no podemos callar. No puedes enmudecer. No podemos hablar las verdades de Cristo. No puedo callar. Mi corazón no puede contener el dador de la vida. Por eso la urgencia de que la iglesia tiene que entender la posición en la que se encuentra. Esto tiene que llevar el mensaje, hablarle a la gente del arrepentimiento de sus pecados. Y el único que puede llevarlo a cabo, el que puede perdonar, fue la sangre del Cordero, fue la sangre de Cristo. 2, la predicación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, debe hablar del nombre de Jesús como autor y consumador de la fe, en que el único que podemos alcanzar la salvación, y eso lo encontramos plasmado en la cruz del Calvario. San Juan 3:16, porque de tal amó que ha dado a quien, para que todo aquel que en él cree no se pierda, no se pierda, no se pierda. Que esto retumbe en tu corazón. ¿Sabes cuánta gente se está perdiendo? ¿Sabes cuánta gente se está apartando de Dios? ¿Sabes cuánta gente necesita reconciliarse? Dice Mateo: y por causa de la maldad. ¿En qué postura estamos? ¿Será que se está enfriando mi corazón? ¿Será que el Espíritu Santo ya no me está levantando? ¿En qué momento perdí esa relación? ¿En qué momento perdí la pasión de predicar? ¿En qué momento dejó de latir mi corazón?
¿En qué momento perdí misericordia por el prójimo? ¿En qué momento callé lo que Cristo hizo en mi vida? Llega el momento que nos enrolamos tanto en las actividades dentro y fuera de esta congregación, que se nos olvida la principal manera por la cual estamos aquí: para predicar las buenas nuevas. Podemos presumir: sí, soy cristiano. ¿Realmente lo soy? Sí, porque me congrego. Sí, porque diezmo. Sí, porque ofrendo. Discúlpame, eso no nos cataloga cristianos. Decía un predicador: ¿cuántos años tienes en el cristianismo? Y uno respondió: como 10, el otro como 15. Le respondió el pastor: ¿y cuántos años tiene el cristianismo en ti? Pues ¿de qué se trata? Se trata de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Se trata de leer la palabra de Dios e ir por el perdido. Decirle: Cristo tiene un mejor regalo a tu vida. Hay dos cosas que podemos hacer con la sangre de Cristo: o la pisas o exaltas la sangre del Cordero, o la degradas o amas la sangre del Cordero. O cae en ti una apatía, o te apasionas por el cristianismo. Necesitamos levantarnos una vez más. Necesitamos exponer la palabra. Juan 14:6. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie va al reino, nadie entrará al cielo si no es por Cristo. Evan Robert, 1901, vio un sueño y vio como el infierno abría la boca y tragaba gente. Se levantó desesperado y dijo: Señor, por un año cierra el infierno. Por un año ciérralo y me levantaré. Este hombre provocó un avivamiento poderoso en la ciudad de Gales. Escritores dicen que Evan Robert no tenía el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo tenía a Evan Robert. Que hay mucha diferencia entre yo tener al Espíritu Santo a que Él me abrace siempre. Eran hombres y mujeres despertados por Dios. Eran hombres y mujeres que habían escuchado la voz de Dios y que no le dieron la espalda a Él, sino que dispusieron su vida. Amaron la presencia de Dios. No les importó lo que tenían que dejar. Les importó más agradar al que vive y reina por siempre, al Cordero inmolado, al Verbo de Dios, la roca inconmovible, la piedra angular. Le interesó más hablar de Cristo. No le importó lo que tenían que hacer a un lado. Fueron hombres y mujeres que atendieron a la voz de Dios, porque sabían el peso de la cruz. Predicaban del Cristo que remueve piedras. No me los imagino. No, pues tengo conflictos, como que hoy no voy a la congre. No, pues me siento un poquito mal, como que hoy no me levanto. Eran hombres y mujeres que habían sido sellados por el Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu Santo sellará hombres y mujeres en ese lugar. Lo creo. Alguien lo cree y alaba a Dios.
Mateo 7:13. Entrar por la puerta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Esto me retumba cada vez que leo la palabra, porque analizo y digo: Señor, se están yendo porque son pecadores, inconversos, paganos, incrédulos. Y luego me revuelve y digo: ¿y yo qué estoy haciendo? Bien, gracias. Pues hoy sirven en las células, unas que otras veces aconsejamos, pues tenemos el privilegio de ser pues diáconos. Y creo que no he hecho nada. Más cuando separaron dos mujeres, Remedios y Connie, me sentí inútil. Dime cómo me sentí. Dímelo. No, de verdad, dímelo. Respeto, ¿no? Me sentí inútil. Una mujer que dejó su juventud para internarse a la sierra. Una mujer que anda en silla de ruedas para subir un cerro, ministrar en una congregación y atender más de 100 niños. Me sentí inútil. Claro, una está en la ciudad, tiene médico. La otra está en la sierra y no tiene un médico, pero tiene al médico de médicos, que se llama Cristo. Y yo imaginaba a esta mujer: cuando un niño se pone malo, no hay medicina cerca, pero es el médico de médicos, está el que vive y reina por siempre, está Jehová Rafa, tu sanador, iglesia. Me imaginaba una mujer hablando de Cristo, predicando de Cristo. ¿Qué he hecho? De verdad me sentí frustrado ese día, conmigo mismo, por supuesto. Dije: Dios, ¿qué he hecho? Yo en algún momento analicé: ¿qué hago hasta aquí? ¿Qué hago aquí? Señor, aquí hay mejores hombres y mujeres que yo, que pueden ministrar mejor lo que yo estoy haciendo, que sin duda alguna se apasionan más de lo que yo me puedo apasionar. Sé que hay hombres y mujeres aquí que tienen el mejor de perfil, pero sabes, si algo he visto en Dios, es que a Dios le encanta un corazón que se atreve a buscarle. Y yo creo que aquí hay hombres y mujeres con un corazón dispuesto a intimar con Dios. Sé que tú puedes llevar a cabo la tarea, pero déjame decirte, soy privilegiado en estar en esta ciudad, en estar en esta iglesia, en estar junto a ti, porque estoy peleando junto contigo, estamos orando junto a ti. Yo no soy tu enemigo, tú no eres mi enemigo, somos hermanos. Unámonos y hablemos de Cristo. Bendito sea Él. Peleamos a la par, ministramos a la par, oramos a la par. Necesitamos hablar de Cristo. Es que no hay salvación fuera de Él. No hay otro nombre en el cual pueda ser salvo la gente. Dice allí en Hebreos: hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Cristo. La gente necesita conocer de Él. En ocasiones se puede ver la congregación peleando por llamarles: hey, prediquemos, hablemos. Con eso es una labor que cada quien debe entenderla. Más como hijos de Dios, esta responsabilidad repercute al que ha sido comprado por la sangre del Cordero. Por eso la importancia de hablar del Señor. 3. Lo que ofrece el Evangelio es perdón de los pecados.
Lo que ofrece el Evangelio es perdón de los pecados. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Pero el 24, no queremos predicar solamente del 23, que estamos condenados, que fuimos condenados por la pecaminosidad de un hombre. Déjame decirte, por un hombre entró el pecado, pero por otro entró la vida. Se llama Cristo. No es que no queramos hablar de condenación, es que para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo, y reprendemos al diablo. ¿Sabes por qué? Porque Cristo vino para darnos vida, siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es, pero la dádiva de Dios es vida en abundancia. Es lo que ofrece el Evangelio, el perdón de los pecados. La gente necesita arrepentirse, y eso es avivamiento. A eso se le llama avivamiento, el arrepentimiento de corazón. Muchas veces creemos que es el mover poderoso de Dios, es la manifestación. Avivamiento no solo va a ser la gente cayendo, recibiendo el bautismo, el enfermo sanando. Esa es la consecuencia de un arrepentimiento. ¿Alguien me cachó ahí? Es el arrepentimiento de un corazón genuino, que escribe el salmista: Dios no rechaza el corazón contrito y humillado. Eso es lo que provoca el Evangelio. Eso es lo que tiene el Evangelio. Es lo que ofrece el Evangelio, el perdón de pecados. Hoy en día hemos escuchado un evangelio diluido, donde la base fundamental de ese es que no se pierde la salvación. O sabes que tú no eres próspero porque Dios no es en ti. Mentira del diablo. Oh Gálatas insensatos, dice Pablo, se dejaron llevar Y hay un mensaje que creo que Dios me está dando, y espero prepararlo. Y tiene que ver con retener el Evangelio. Fideicomiso. No solamente es dar el Evangelio, sino guardarlo. Y es aquí donde entra la clave. Los discípulos habían predicado: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos sufre violencia. Tenían autoridad para atar y desatar, pero no tenían autoridad para el perdón de los pecados. Pero en el capítulo 15 de Juan nos empieza a hablar de algo maravilloso. Juan capítulo 15 es algo vital para ti, para mí en estos tiempos. 15:26. San Juan capítulo 15 versículo 26. Dice así la palabra de Dios: pero cuando venga, ¿quién? El Consolador. ¿A quién se refiere? Al Espíritu Santo, a quien yo os enviaré. ¿De dónde? El Espíritu de verdad. Espíritu no está escrito con minúscula, sino porque se refiere a la persona del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es una. Él dará testimonio
acerca de mí. Él va a estar con ustedes. Capítulo 16, versículo 8. Cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De justicia y de juicio. Si algo necesitaban los discípulos era la presencia maravillosa del Espíritu Santo, quien iba a dar fe y legalidad, quien iba a redarguir el corazón conviccionado, el que iba a sellar el perdón. Es el Espíritu Santo de Dios. Si algo tú y yo necesitamos es la presencia del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo, iglesia. Hoy tú y yo necesitamos de Él. Necesitamos que Él vaya respaldando su palabra. Necesitamos que Él camine con nosotros, en nosotros, dentro y sobre nosotros. Hay gente que dice: hermano, tengo muchas ganas, pero no sé predicar. No levantes tu mano. ¿Qué predico? ¿Qué hablo? ¿Qué digo? Si te sirve de algo, está tu testimonio. No esperes a concluir un instituto para hablar de Cristo. Se te ofrecen las herramientas, pero el maestro de maestro se llama Espíritu Santo. Espíritu Santo. La lección 5, que se titula El hombre, su caída y redención, del libro que estamos manejando en el discipulado, la segunda parte, la declaración de fe, termina de la siguiente manera: hagamos de nuestra vida un instrumento útil. Repite conmigo: hagamos de nuestra vida un instrumento. Porque un instrumento inútil, ¿de qué sirve? Un instrumento útil en las manos de Dios, para que por medio de la predicación y testimonio alcancemos a los pecadores, para que reciban el regalo del amor que Cristo tiene para ellos. Si algo necesitamos urgentemente es predicar de Cristo. Yo sé que hay gente aquí que está sintiendo en su vientre, en su corazón, siento como el Espíritu Santo dice: es para ti, mi niño. No se te olvide el precio que pagué por ti. Ponte de pie. Dijo Jeremías: Señor, soy un niño, no puedo predicar. Dijo Moisés: soy tartamudo para hablar. Prepara tu mejor justificante a Dios. Prepara tu mejor justificante. Escríbeselo con tinta de oro si quieres. Pero al final Dios va a hacer esto. Este es tu justificante, mi niño. No me sirve de nada. ¿Sabes por qué? Porque tú fuiste llamado para avivar. Tú fuiste llamado para alcanzar. Tú fuiste llamado para profesar de Cristo. Tú fuiste llamado para exaltar al que vive y reina por siempre. Tú fuiste llamado para decir: hay alguien que te ama, se llama Cristo. Cristo, alguien dio su vida por ti. En la condición que estés, Dios te va a sacar.
para predicar de su palabra. Lo que has vivido, lo que has atravesado, el conflicto más fuerte que te detuvo, lo que provocó que te anclaras y no marcharas al frente, solamente ha servido para que alguien se acerque a ti y te diga: estoy atravesando por abandono, por depresión, por conflicto, por enfermedad. Y tú le vas a decir: yo sé que se siente eso. Pero no solamente se lo dirás, sino que le darás la respuesta pronto, inmediatamente, diciéndole: primero necesitas pedir perdón de tus pecados. Y el que te puede perdonar está en este momento aquí. Te perdonó a ti como me ha perdonado a mí, y se llama Cristo. Cristo. Y a Él, solamente a Él sea la gloria, sea la gloria. Alguien alabe a Dios.